Hola, ¿cómo están? Bueno, es importante que estemos pendientes de nuestros micrófonos para que no nos distraigamos, ¿ok? Y muchas gracias por conectarse, gracias por conectarse a las 5. Tuve que correrlo una horita por cuestiones de una cita médica que se me corrió, pero bueno, aquí estamos y a todos los que están conectados, pues qué bueno, porque siento que los talleres siempre son como mejor cuando estamos conectados. Y les voy a pedir a todos los que están conectados que prendan sus cámaras, porque aunque es virtual, pues vamos a ir como practicando a lo largo del taller y entre todos pongan sus cámaras, los voy a ir conociendo, algunos ya me conocen, otros no me conocen. Entonces, prendan sus camaritas para que sintamos que estamos cerquita todos. Entonces, buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniela Quiroga y soy psicóloga clínica y hoy vamos a empezar a hablar de un tema central que es el sobrepensamiento. ¿Qué pasa en tu mente? Y está en signo de pregunta porque muchos no saben qué pasa realmente por la mente cuando eh, sobrepensamos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Un poquito teórico, pero a lo largo del taller vamos a ir haciendo ejercicios. Voy a ir pidiéndoles que ustedes también participen. Entonces, por favor, para que puedan estar. Algo interesante es que para los que participen, para los que están hoy conectados presencial, voy a dar como una certificación de asistencia. Así que durante el taller solamente toman un pantallacito y al final me lo pasan para darles como su certificado de asistencia. ¿Listo? Los que están virtual no lo pueden tener porque pues la idea es que para el siguiente taller puedan estar presencial, aunque la información va a estar grabada. Entonces, quiero que nos concentremos, que estemos en esta horita como relajados y que sintamos que están en un espacio seguro, sin juicio, donde realmente vamos a entender algo que todos los seres humanos vivimos y es una mente a veces que no para. Somos humanos, así que aunque todos estamos en edades diferentes, culturas diferentes, pues realmente a veces nuestra mente se parece más de lo que nosotros creemos. Entonces, si tú sientes que piensas demasiado, que te cuesta desconectarte o que tu mente se anticipa a todo, entonces este espacio es para ti. Entonces voy a empezar con un poquito de teoría. Vuelvo y digo, los que se están conectando, prendan sus cámaras para que yo los pueda conocer un poquito. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas vienen a consulta, a veces cuando sobrepiensan, ¿cierto? Y sienten que a veces realmente es como si el cerebro estuviera fallando o que tienen algún diagnóstico y pues no siempre hay diagnóstico para esto. Simplemente es un cerebro que nos intenta proteger. Así que hoy en el transcurso de este taller vamos a entender por qué nuestro cerebro, si nos quiere proteger, a veces sobrepiensa y sobrepiensa. ¿Listo? El cerebro está diseñado para anticipar peligro. Nosotros no lo vemos, no sentimos como peligro muchas veces, pero mientras ustedes y yo estamos acá, el cerebro de todos está pendiente del clima, está pendiente de que a su alrededor todo esté seguro. O sea, la función principal de nuestro cerebro es protegernos, es que nosotros estemos vivos. ¿Y cómo lo hace? Pues que él siempre intenta anticipar el peligro. Y esto va a ser clave a lo largo del taller, así que quédense. El cerebro está diseñado para anticipar peligro. Algo interesante es que el cerebro no diferencia bien entre peligro versus imaginar, algo imaginario. Entonces, si nosotros imaginamos algo triste, para nuestro cerebro no es algo imaginario. Nosotros nos vamos a poner triste
O recuerden una situación que le dé mucha tristeza, nos vamos a poner triste porque para el cerebro no es una imaginación, sino que en realidad está sucediendo. Entonces, por eso es que nosotros sobrepensamos, para prepararse. O sea, aquí vamos a entender el origen del sobrepensar. Primero quiero empezar aclarando que todos los seres humanos pensamos demasiado todo el tiempo. Un cerebro que no piensa es un cerebro que está muerto, porque todo el tiempo estamos pensando y pensando y pensando. Al día, según estudios, tenemos de 50.000 a 60.000 pensamientos. Esto lo digo mucho. Hay unos estudios recientes que dicen que quizás un poquito menos, pero el punto es que tenemos miles de pensamientos al día y muchos son automáticos, repetitivos, muchos son negativos también, ¿no? Entonces, tu mente piensa, miren todas las preguntas que se hace en nuestro cerebro. ¿Y si pasa algo malo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si no funciona? Y entra en ese modo alerta. ¿Por qué? Porque recuerden acá el punto principal y la raíz es que nuestro cerebro está diseñado para anticipar peligro, ¿ok? Quiere protegernos y cuando sobrepiensa, entonces entra en un modo alerta que vamos a ir entendiendo a lo largo del taller. El sobrepensamiento no es exceso de pensamiento, es exceso de alerta. Lo voy a repetir porque es muy importante. Sobrepensamiento no es exceso de pensamiento, sino exceso de alerta. Y yo sé que si todos estamos aquí es porque todos hemos estado sobrepensando. Entonces me gustaría saber, y ya saben que entre más comentemos, pues más enriquecemos este taller, me gustaría saber qué tipo de cosas ustedes suelen sobrepensar. Yo, por ejemplo, sobrepienso mucho sobre la salud de mi familia. La salud es algo que siempre estoy pensando. ¿Ustedes sobre qué sobrepiensan? ¿Qué tipo de pensamientos tienen al día? Que dicen, uy, esto lo pienso mucho. ¿Quién quiere comentar? Lisbeth, cuéntanos. Pues personalmente yo sobrepienso mucho en cuanto a mi pareja, en cuanto a si, y si no nos funciona, si no nos va bien, siempre sobrepienso eso. Ok, muchas gracias. ¿Quién más, aparte de Lisbeth, ha sobrepensado? Diana, estás alzando la manita. Y luego, Lau. Bueno, yo tengo pensamientos todo el tiempo catastróficos, pensamientos de muerte recurrentes que personas muy allegadas a mí se caen, se quiebran, se parten. Son pensamientos muy catastróficos, me cargan muchísimo porque todo el tiempo vivo pensando en eso. Gracias. Muchas gracias, Dianita. Seguimos con Laura Herrera y luego Claudia. Hola, buenas tardes a todos. Psicóloga, en mi caso me pasa mucho con el ámbito laboral. Siento que aunque me esfuerzo por hacer las cosas muy bien, todo el tiempo pienso que las estoy haciendo mal, que probablemente algún día me llamen en que, cosa que no siga más, o la percepción que tienen otros de mí. Aunque, por ejemplo, me esmeré mucho por arreglarme y por demostrar ser una persona muy segura, todo el tiempo estoy pensando que las demás personas piensan algo contrario de lo que quiero demostrar. Muchas gracias, Lau. Claudia Patricia Bautista. ¿Tú en qué sobrepiensas? Bueno, pues mi situación familiar con mi esposo, con mi pareja, que pues como estamos en un proceso complicado, pues entonces son muchos pensamientos que se me vienen en la cabeza sobre esa situación, de dolor, de tristeza, de rabia y de decepción. Muchas gracias, Clau. Y los que van a participar ahorita pueden participar otro poquito más. Algo interesante, chicos, es que miren que los sobrepensamientos son todos tan diferentes, porque aunque tenemos un cerebro con funciones parecidas, todos somos diferentes. ¿Listo? Entonces, ese pensamiento que están hablando, ese que están pensando todos los días, recuerden, no es un exceso de pensamiento, sino un exceso de alerta. Eso que pensamos es como si nuestro cerebro inconscientemente dijera,
esto está peligroso, entonces nos está desprotegiendo realmente. Así funciona el cerebro. A veces lo que nos hace sentir mal es lo que el cerebro piensa que nos está protegiendo. Entonces, es un exceso de alerta. Aquí tengo un cerebro, ¿cierto? Y tenemos un león, ¿sí? Si en la vida real tuviéramos un león enfrente, bravo, ¿cierto? Pues nuestro cerebro entraría en un modo de alerta y pensaría muchas cosas, ¿no? En esa situación, corro, lo ataco, me hago el muerto, bueno, diferentes cosas todos pensaríamos. Y entonces entra en un modo alerta. Y uno dice, pues, ¿cómo un pensamiento puede asemejarse a un león? Sí, así lo percibe el cerebro. Cuando nosotros pensamos en algo, muchas cosas son del futuro, otras cosas son del pasado, otras cosas ni siquiera han pasado y son posibles. Como entramos en un estado de alerta, nuestro cerebro piensa que es tan peligroso como un león. Y pues los que vivimos en ciudad, cero probable o muy poco probable que se nos aparezca un león, ¿cierto? Pero así lo ve el cerebro. Y por eso este taller lo que nos va a ayudar es a entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que bajemos ese modo de alerta y podamos reprogramarlo para que no nos den otras cosas, porque el sobrepensamiento realmente en exceso puede darnos ansiedad, puede darnos depresión, puede darnos otros diagnósticos solo porque no entendemos qué está pasando. Así que hoy, en este taller, vamos a entender cómo es que nuestro cerebro que nos quiere proteger a veces en vez de ayudarnos, nos enferma. Pero entonces el pensamiento repetitivo que nos preocupa es como si tuviéramos un león literal enfrente. Y acá empezamos a una parte importante que es la amígdala y la alerta constante. La amígdala es una partecita, de hecho es tan pequeña como casi un frijol o incluso menos. Y esta amígdala es como si fuera la USB de nuestras emociones. Ella recuerda todas nuestras emociones. En el hipocampo guardamos los recuerdos, como no sé, cuando dimos el primer beso, cuando montamos bici la primera vez, recuerdos. Pero la amígdala no solo cumple el tema de los recuerdos, cada que usted recuerde algo y tenga la connotación emocional, la parte emocional es la amígdala, para que entendamos esa función. Pero la amígdala no solo tiene la función de la parte emocional, de las emociones, sino que cuando se activa está la parte de alerta constante. Todos tenemos la amígdala. Ella está tranquilita, nos hace recordar, pero cuando ve ese peligro, recuerden ese león que no existe, pero que es un pensamiento que el cerebro ve como peligroso, lo que realmente se activa en nuestro cerebro es la amígdala. Y esta partecita del cerebro la tenemos que recordar siempre, porque esta es la que se activa, la que hace como, hagan de cuenta, una alarma. Es la alarma que le está diciendo al cerebro, oigan, hay algo urgente, como la alerta de nuestro cuerpo. Porque, ojo, muchos pensamientos no son reales. Por ejemplo, alguien ahorita hablaba del trabajo. ¿Qué pasa si no les caigo bien? ¿Qué pasa si me echan a futuro? Puede que eso nunca pase. Puede que el trabajo lo haga excelente, que a todo el mundo le caiga bien, pero aunque no la han echado, para el cerebro casi como que puede ser una posibilidad y entra en un modo alerta, ¿m? O con la pareja, o con la enfermedad, o con cualquier cosa que el cerebro imagina que puede que nunca pase. ¿M? Y entonces, recordemos, yo todas estas diapositivas se las voy a mandar al canal, pero igual, si quieren anotar, lo pueden anotar. Entonces van a tener el video y también las diapositivas para que anoten, pero también para que presten mucha atención. La amígdala, entonces, parte emocional, pero recordemos que cuando se activa es como el detector de peligro en nuestro cerebrito. ¿Y qué pasa cuando se activa? Pues manda señales de alerta. Es un ciclo. Este ciclo no lo vamos a aprender porque es lo que pasa en nuestro cerebro cuando sobrepensamos. Y miren que aquí y en la parte de psicología entendemos cuál es la raíz de todo. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo entra en ansiedad, tensión
Y ojo, pensamiento repetitivo, porque el cerebro cree que repitiendo el pensamiento vamos a buscar la solución y nos está protegiendo, pero realmente nos está generando es mucha tensión. ¿Mm? ¿Cuál es la encargada entonces para que no lo olvidemos? La amígdala, que es igual a la parte emocional, pero aquí en este taller la estamos detectando o identificando como un detector de peligro, ¿ok? Y se activa, y si se activa, manda señales de alerta y el cuerpo entra en ansiedad y tensión. Y ojo, pensamiento repetitivo. Esto quiere decir que entre más yo pienso, mi cerebro dice, más tengo que pensar. No, o sea, uno diría, si pienso, busco una solución, pero a veces no hay solución. Por ejemplo, tengo un pensamiento que puede temblar. ¿Hay solución para pensar que va a temblar? Pues no, porque puede que nunca tiemble. Entonces mi mente, ¿qué dice? Pues tengo que seguir pensando para que lo puedan entender así un poquito. Entonces, ojo, porque muchas personas a veces no dicen que sobrepiensan porque los tildan o lo señalan, como que algo está, que está mal. Dicen, ¿quiere decir que la amígdala se activa por nuestros temores? Sí, ella se activa por nuestros temores, por los pensamientos. Recuerden esto, tu mente o tu cerebro no está exagerando, está hipervigilante, hipervigilante. Un ejemplo cotidiano, revisar 1000 veces una conversación. ¿Quién no ha tenido una conversación que dice, ay, será que la embarré? Y la revisa, y la revisa, y la revisa, la revisa. Pensar en el futuro constantemente. Muchos de nosotros pensamos en el futuro. Es como si hiciera parte realmente de ser humanos, pero a veces como que pensamos y pensamos y pensamos. Y eso también entonces genera que no nos podamos relajar. Estamos, de hecho, muchos sobrepensamientos vienen a veces de noche, que uno debería estar durmiendo relajado y en vez de estar relajado durmiendo, está ahí pensando, piensa y piensa y piensa. Pero entonces, lo que quiero con lo que se queden es que su cerebro no está exagerando. Él está vigilante porque ha aprendido a estar alerta. Y aquí entonces tenemos que cambiar esto. Hay que entenderlo porque pues necesitamos cambiarlo. Entonces, no estás sobrepensando porque quieras, estás sobrepensando porque tu sistema nervioso no se siente seguro. No se siente seguro, ¿por qué? Porque para él un pensamiento puede llegar a ser igual que un león. Entonces, pregunta para ustedes, ¿qué es la amígdala? ¿Qué hace la amígdala para nosotros? Aquí todos podemos participar, no hay respuestas buenas y malas, también les puedo ayudar en el tema si tenemos preguntas, pero esta partecita es importante. La amígdala, ¿qué es? ¿Qué hace en nuestro cerebro? Es la parte emocional y cuando se activa, manda señales. Ok, ¿qué tipo de señales? ¿Qué tipo de Ansiedad. señales? Sí, importante, lo deja Elizabeth Moreno. ¿Qué es la amígdala? ¿Qué hace la amígdala? Sí, esa parte pequeñita de nuestro cerebro que guarda las emociones y digamos cuando, lo entiendo así, cuando viene sobre pensamientos, o sea, nos estresamos, genera ansiedad y comienza como a buscar soluciones en eso que está pensando, algo así. Quiere buscar soluciones, exacto. Gracias, Eli. Sandra, Sandra Ortiz. Es un detector de peligro que manda señales de alerta y se activa y cuando se activa el cuerpo entra en ansiedad y tensión y se activa pues por los temores y los pensamientos. Exactamente, mejor dicho, están muy pilos. Exactamente, muy bien. Miren, este es el sistema nervioso. El sistema nervioso se compone por nuestro cerebro, la médula espinal y un montón de nervios, motores y sensitivos que al final, miren, al final conecta todo, ¿sí? Conecta todos los órganos. El sistema nervioso está conectado con todo nuestro cuerpo, de hecho, hasta los pies, todo está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos el cerebro es una parte muy fundamental del sistema nervioso, pero no es la única parte.
Todas las partes son importantes. ¿Qué pasa con el cerebro? Entonces, el cerebro recibe mucha información del exterior, el clima, las noticias, observa la cara que nos está haciendo otra persona, recibe mucha información, mucha información. Cuando recibe una información o tiene recuerdos, entonces el cerebro lo que hace es que se activa mediante la amígdala, que bota un estado de alerta, ¿no? Como una alarma. Y entonces acá lo que quiero decirles y por qué puse esta imagen es porque no solo queda en nuestro cuerpo o en nuestra cabeza más bien, sino que todo el cuerpo empieza en modo alerta. Todo el sistema nervioso empieza en modo alerta. ¿Qué hace un sistema nervioso en modo alerta? Pues es un sistema nervioso con el sistema simpático activado. El sistema simpático es un sistema invisible que tenemos, que cuando se activa es como si tuviéramos ese león que les mencioné, y entonces la espalda empieza a tensionarse, todos los músculos, el estómago empieza a tener muchos problemas, por eso muchos hemos tenido en algún momento problema de estómago, o se nos inflama, o estamos, digamos, muchos les da diarrea, a otros les da al revés, que no pueden ir al baño, porque todo se afecta, ¿no? Incluso las venitas que tenemos en el cuerpo se vuelven más pequeñitas y entonces empieza a venir menos oxígeno al cuerpo, por eso nos sentimos más cansados y muchas migrañas. Esto quiere decir que si dejamos que nuestro cuerpo esté en modo alerta todo el tiempo, esto que ustedes ven acá, que es el sistema nervioso, cuando está en modo alerta, siempre, o sea, mucho tiempo, él se inflama. Y la inflamación en el cuerpo es igual a enfermedad. Muchos diagnósticos como tensión alta, diabetes, tipos de cáncer, están relacionados con la parte emocional porque todo el sistema se inflama. Todo esto que yo les estoy explicando, pues hace parte natural de los seres humanos. ¿Es natural sobrepensar? Sí. ¿Es natural que el cerebro esté en modo alerta? Sí. Pero el punto acá es cuando en vez de estar un ratico, está 24/7. Y muchos andan por la vida con meses, incluso años, con un sistema activado. Y ahí sí es donde eso sí depende de nosotros, porque ahí sí nos podemos enfermar, no solo emocionalmente, sino miren que acá está incluido todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está incluido. Por eso hoy tenemos que ir como concientizados de que tenemos que hacer que nuestro sistema nervioso esté más tranquilo y que aprendamos a dejar de sobrepensar. Ahora, vamos a entender la diferencia entre pensar y rumiar. Pregunta para ustedes, ¿qué es la rumiación? Cuando hablamos de rumiación, ¿qué es rumiar? ¿Quién sabe? Davielis Toro. No te escuchamos. No te escuchamos. Si quieres, arregla un poquito el tema del audio. Y mientras tanto, ¿qué otra persona quiere comentar? ¿Qué es rumear? Pueden ser pensamientos saboteadores o intrusivos. Eso, sí, pensamientos intrusivos, muy bien. David, ahora sí tú. ¿Me escuchan allí? Sí. Bueno, tengo entendido que es pensar una misma cosa un montón de veces. Lo piensas, lo repiensas y puedes pasar en eso, no sé, un montón de días, incluso meses. Gracias. Cuando hablamos de rumear, es lo que hacen las vacas. ¿Qué hace una vaca cuando está comiendo? Rumear. Eso quiere decir que los pensamientos rumiativos tienen que ver con que sean constantes. Entonces, ¿pensar es malo? No, todos los seres humanos pensamos.
Rumiar sí nos puede llegar a afectar. Pensar tiene un inicio y un fin. Busca soluciones y es útil. Tiene un inicio y un fin. Busca soluciones y es útil. Todos queremos aprender a pensar. Rumiar es repetitivo, no se resuelve, aumenta la ansiedad y nos deja atrapados. Por ejemplo, un pensamiento, estoy con dolor de cabeza, voy a ir a comprarme una medicina. Inicio, fin, busco soluciones, es útil, ya. Rumiar, me duele mucho la cabeza, ¿y por qué será? ¿Y cuándo me va a pasar el dolor de cabeza? ¿Y será que entonces tengo una enfermedad mal? Y ya, en vez de un pensamiento que pudo haber sido más rápido, se vuelve rumiativo y rumeo y rumeo. Entonces, queremos aprender a pensar y queremos dejar de rumiar. Pensar está bien, rumiar es lo que nos enferma. Denme ejemplos de pensar y denme ejemplos de rumiar. Voy a dejar la imagen ahí para que ustedes lo puedan leer si tienen duda. ¿Qué sería un ejemplo de pensar y qué sería un ejemplo de rumiar? De lo que sea, no lo podemos inventar. Del tema que quieran. Pensar y rumiar. O pueden darme un ejemplo de pensar y un ejemplo de rumiar. Yo pienso que, por ejemplo, sobre un problema que uno haya tenido con alguien, entonces uno dice, ay, sí, bueno, pasó esto, vamos a solucionarlo de esta manera, voy a decirle tal cosa y se soluciona. Pero rumiar sería como darle vueltas y vueltas a por qué me dijo así, y por qué se comportó de esa manera, y por qué conmigo. Exactamente. Muy bien, muchas gracias, Alexandra. Y ahora aquí tenemos a Eli Morales. Creo que no lo puedo pronunciar, pero- Hola, pues pienso yo que un ejemplo de pensar sería, tengo que hacer X tarea, voy y la hago. Por ejemplo, una tarea de la universidad. Voy, la hago y la termino y listo, lo cumplí. Y un ejemplo de rumiar es, ay, tengo que hacer la tarea, pero ¿y será que me puede costar? Yo pienso que de pronto sí me cuesta porque esa materia definitivamente no la comprendo mucho. Ay, no, yo definitivamente, y me bloqueo y me quedo en ese estado y finalmente no hago la tarea, me da dolor de cabeza de pensar de que no la voy a ser capaz de lograr y queda allí, la pospongo para otro momento. Muy bien, muchas gracias. Omar. Sí, también puede ser quizás la parte económica. Uno pensar, por ejemplo, rumiar sería cómo voy a llegar a fin de mes, yo porque tengo este trabajo, definitivamente yo no logro organizarme, yo no logro hacer tal cosa, definitivamente aquí yo también viviendo acá, o sea, como empezar a darle vueltas alrededor en vez de buscar una solución y simplemente, bueno, porque no me siento, hago cuentas y cuánto me va a entrar, cuánto va a salir, entonces cuánto tengo que hacer, será que me pongo a hacer esta cosa y buscar soluciones, sino simplemente como hundirse en ese pensamiento negativo de que, como dice allí, te deja atrapado, es un bucle y a la final no termina, se te acabó el día, se te acabó la semana y no buscaste solución, pudiste haber hecho algo, pudiste haber producido. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Entonces, chicos, estamos aprendiendo. Pensar hace parte de vivir, hace parte de todos. Ya hemos pensado un montón el día de hoy, pero tenemos que aprender a diferenciar un pensamiento de una rumiación, porque una rumiación sí nos puede generar ansiedad. Y lo que pasa es que pensamos tanto que al final no pensamos nada, no buscamos soluciones y nos deja atrapados y se repite el ciclo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. En este momento todos van a pensar en algo que les preocupe, la parte económica, su relación en pareja, el futuro, alguna enfermedad. Identifiquen
de todos los pensamientos, el que más les preocupe. Después de que ya lo tienen en la mente, van a preguntarse, ¿esto, o sea, el pensamiento, me está ayudando a resolver o solo me está dando más vueltas? ¿Ese pensamiento me está ayudando a resolver o me está dando vueltas? Porque cuando simplemente tengo ese pensamiento y lo alimento, pues no me ayuda. Busco una solución. Pero, ¿y si el pensamiento no tiene solución? Entonces quiere decir que no está en nuestras manos solucionarlo. O que podemos pensar eso después, más adelante, cuando sí está en nuestras manos. Hay que entender que el cerebro, como les he mencionado, ve el sobrepensamiento como una protección. En psicología hay algo que se llama el reencuadre terapéutico, que de hecho es uno de los ejercicios que yo eventualmente utilizo con los pacientes. Y es que, ya se los voy a explicar, pero recuerden que nuestra mente no está en nuestra contra, ella no es nuestra enemiga. Lo que hace es que nos trata de proteger, y lo repito de nuevo, porque podemos llegar a pensar que algo está mal con nosotros o que nuestro cerebro está en contra. Pero realmente no está en contra, simplemente nos quiere proteger. Ese pensamiento que ustedes tienen, los está protegiendo de el rechazo, el error, el dolor o la incertidumbre. Y aquí les voy a volver a preguntar, porque como al inicio yo pregunté y todos me dieron temas diferentes, entonces ahora quiero que me digan a usted ese pensamiento, por qué o de qué lo está tratando de proteger. ¿Cuál es la raíz de ese pensamiento? ¿Lo quiere proteger del rechazo, del error, del dolor o de la incertidumbre? ¿Ustedes qué dirían? Pensando en su pensamiento muy puntual. Clau, que nos dijiste que estabas sobrepensando sobre tu esposo. ¿De qué te quiere proteger ese pensamiento? Del dolor y de la incertidumbre. Dolor e incertidumbre. Gracias, Clau. ¿Quién más quiere comentar de qué lo está protegiendo ese pensamiento? La que mencioné, el del trabajo, o si queremos comentar una nueva persona. Davielis, ¿de qué te quiere proteger tu pensamiento? Ok. Bueno, Yo diría que del dolor y la incertidumbre también, porque yo tengo muchos pensamientos recurrentes en lo que tiene que ver con la salud de las personas que son cercanas a mí. muchas gracias. Ladi, ¿de qué te quiere proteger? Yo tengo un niño de 4 años y pienso mucho en el futuro, entonces de él pienso que sobrepensar en eso me protege como de fracasar como mamá. Gracias. Entonces, miren, aquí vamos a entender algo importante. Por ejemplo, lo que estaban hablando de David, de preocuparse por la salud. Lo vamos a responder todos. Supongamos que todos nos preocupamos por la salud de la gente que amamos, de nuestra propia salud. El pensamiento de pensar en la salud por sí solo es una solución. Si yo me levanto, "Ay, ¿cómo estará mi salud? Y en la tarde, ¿cómo estará mi salud? Y en la noche, ¿cómo estará mi salud?" ¿Eso es un pensamiento o el pensamiento tiene una solución? ¿O será que uno pensando eso no se va a enfermar? ¿Ustedes cómo ven ese pensamiento puntual de la enfermedad? Lo menciono no porque David me lo haya dicho, sino porque creo que gran parte de nosotros pensamos en el tema de la salud. Entonces, ¿cómo lo ven? Yo me levanto, pienso en la salud. En la tarde, pienso en la salud. Llega la noche y vuelvo a pensar en la salud. Lau, Yo lo veo como una rumiación porque no está buscando una solución, sino le está dando las vueltas al mismo asunto. exactamente, eso es un pensamiento rumiativo. Diana Cano, Hola, por ejemplo, en mi caso, yo tengo artritis reumatoidea y, por ejemplo, he estado en crisis. Entonces, a veces no es que yo quiera pensar, sino que hay estados de ánimo que me llevan, que aunque no quiera pensar,
pero mi estado emocional, mis dolores y todo esto, y que veo que el medicamento no me sirve, pues entonces me lleva a sobrepensar más en esto. Exactamente. Entonces aquí volvemos al tema de la rumiación y el pensamiento. Recordemos, pensamiento, pues busca una solución. La rumiación piensa y piensa y piensa. Y aquí entonces es cuando el cerebro realmente nos está protegiendo, error, rechazo, dolor o incertidumbre. Puede que el pensar tanto en la salud nos quiera proteger de la incertidumbre, pero entonces hablamos de reencuadre cuando cambiamos la percepción. Entonces, en vez de estar pensando en la enfermedad, pues, ¿qué digo? Pues ya me voy a hacer todos los chequeos, voy a hacer los exámenes, y así voy descartando y estoy buscando una solución. Y el tema de la rumiación baja o se va o se cambia porque ya no va a tener que pensar en la enfermedad porque ya tengo una solución y ya estoy trabajando en eso. Y así ese pensamiento va a bajar. Siempre intentemos buscar una solución. Y si no tiene solución, entonces tengo que posponerlo. Y más adelante vamos a hablar de esto. Entonces, ¿el cerebro qué hace? Prefiero sobrepensar que sentir dolor inesperado. Él dice que si pensamos y pensamos, yo no voy a, porque él espera que buscamos una solución para eso. Pero realmente es que a veces no buscamos solución, sino que se vuelve rumiativo. Y ahí está el problema realmente. Pregunta, ¿qué crees que tu mente está intentando evitar? Es lo que mencionamos anteriormente, algún tipo de dolor, algún tipo de incertidumbre, desespero. Y ahora viene una de las partes importantes de este ejercicio y es regulación. ¿Cómo podemos bajar el sobrepensamiento? ¿No? Ya entendimos que pensar no está mal, que rumiar sí, porque nos altera, pero entonces vamos a enseñar a bajar este sobrepensamiento. Entonces, 5 pasos. Número 1, identifiquen su pensamiento. Acá hay un ejemplo. Y si algo sale mal, entonces identifique su pensamiento, escríbalo, identifíquelo. Número 2, identifique qué emoción le da. Acá dice ansiedad, pero es que hay pensamientos que nos dan tristeza, hay otros que nos da rabia y hay otros pensamientos que nos da miedo. Entonces, después de identificar el pensamiento, identifique qué emoción le da. Luego, tercero, identifique cuál es la sensación corporal. Tensión, pecho apretado, no poder dormir, sudoración, o sea, todos podemos tener sensaciones corporales diferentes. Cuarto, ¿qué conducta le da? Seguir pensando, evitar, estar de mal genio, porque sí, hay pensamientos rumiativos que nos irritan, hay pensamientos rumiativos que nos dan ganas de llorar. ¿Cuál es la conducta que a usted le da? Y 5, refuerzo. El cerebro cree que sí había peligro, ¿no? Entonces, por eso es que vuelve y vuelve y vuelve y piensa. Porque yo siempre le digo a mis pacientes, no podemos cambiar algo que no entendemos. Por eso aquí necesitamos es entendernos. Miren que uno muchas veces dice, no, estoy cansado de pensar. Y uno piensa y piensa y ni sabe ni entiende qué es lo que está pensando. Entonces aquí identifíquelo. Recuerden que estas diapositivas las voy a enviar. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué sensación corporal me da? ¿Qué conducta hace que tenga? ¿Y cómo lo refuerza mi cerebro? ¿Quieren darme quizás una o dos personas algún ejemplo propio de esto? No tiene que ser todo, pueden ser algunos. ¿Qué piensas? ¿Qué emoción específica te da? ¿Qué sensación corporal? ¿Qué conducta? ¿Qué refuerzo? Todas tienen la mano arriba, entonces no sé si les quedó arriba o quieren volver a comentar. Lady, Laura, Diana. Ok, ya todos bajaron la mano. Ok, sí. Sí, piensen en su pensamiento, qué emoción. Y aquí sí me gustaría que participáramos porque nos vamos a dar cuenta que todos realmente tenemos emociones diferentes. Lili Castellano, no te escuchamos. No, mi Lili, no te escuchamos. Mientras Lili arregla el tema del sonido, otra persona quiere participar
quiere decirnos el pensamiento, la emoción, la sensación? Rosy. ¿Seré yo? Sí, Rosy. Rosy Tovaría, sí. Ok. Por ejemplo, en el trabajo, yo tuve mucho tiempo sin trabajar y ya tengo trabajo. Pero entonces era, ¿y si me despiden? Entonces generaba lo segundo, la ansiedad. Y la sensación corporal que me estaba generando es mucha tensión. Entonces seguía pensando, sí, está bueno el trabajo, me gusta el trabajo, me llevo bien con la gente, pero seguía pensándolo. Y pues cuando a veces mis jefes no se agendan conmigo, entonces uno dice, sí, seguramente es que no va a funcionar. Pero pues sí he intentado verlo como de una manera lógica y decir, no, pues eso todavía no ha pasado, y esperar y como que ahí empecé a disfrutar del trabajo. Me gusta porque miren que un sobrepensamiento rumiativo puede quitarnos la felicidad. Lili Castellana, ahora sí creo que ya lo solucionaste. Buenas tardes. A mí, yo trabajaba en construcción y por el trabajo, pues tengo una afección en la columna y no puedo dejar de trabajar. No tuve que dejar de trabajar. Entonces eso me genera estrés, me genera migraña y genera mucha ansiedad. Entonces sobrepienso y sobrepienso sobre la enfermedad y eso me genera muchísima ansiedad. Gracias, mi Lili. Entonces estamos entendiendo. Pensar no es malo, rumear sí. Por eso es lo que tenemos que esforzarnos por cambiar. Y todos entendimos que el sobrepensamiento nos genera emociones diferentes a todos. Ahora estamos entendiendo que el sobrepensamiento se alimenta de sí mismo, porque uno puede ver un pensamiento de 1000 formas diferentes. Vamos a ver cuáles son esos tipos de sobrepensamiento. Los tipos de sobrepensamiento son del futuro, como ustedes lo mencionaron. Ansiedad, ¿y si pasa? ¿Y si no pasa? ¿Y si enfermo? Es del pasado, o sea, culpa. Muchos sobrepensamientos y muchas rumiaciones vienen del pasado, de culpas. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué hice? ¿Por qué tomé esa decisión? ¿Y si hubiera tomado una decisión diferente? Tercero, interpretación. Seguro pensaron mal de mí. Seguro le caigo mal porque me miro así. No voy a durar en ese trabajo. Mi esposo está enojado. Interpretación. Decisiones. A todos nos ha pasado que a veces no hemos tomado una decisión porque creemos que vamos a elegir mal. O si ya tomamos una decisión, ¿y si será que sí tomé una buena decisión? Entonces, 4 principales: del futuro, del pasado, interpretación, decisiones. Para mí, uno de los que más hacen daño es de interpretación. No estamos seguros que alguien está pensando algo de nosotros, pero lo interpreto. Y entonces eso sí me hace mucho daño. ¿Cuál es su tipo de pensamiento dominante? ¿Cuál dirían ustedes? Rosito Varía, ¿cuál es tu tipo de pensamiento más dominante? Ay, se me olvidó bajar la mano, pero la verdad, las decisiones. Porque Decisión. siempre termino pensando, sí, sí. Y si es mal, es complicado. Muchas gracias. Omar, ¿cuál es el tuyo? En mi caso es el pasado, la culpa. Pues, me cuesta mucho tener autocompasión conmigo mismo, entonces como que a veces vivo las consecuencias de mis errores o a veces tomo una decisión que pues no fue la mejor y eso siempre me lleva, en vez de aceptar la realidad y seguir adelante y pues tomar una nueva decisión que ahora cambia el rumbo, a veces me quedo como atrapado en ese bucle de por qué y por qué y por qué. Entonces es como una lucha. Eso, y yo los hago participar tanto, chicos, porque quiero que se den cuenta que todos los seres humanos tenemos un cerebro totalmente diferente en cuanto a cómo lo hemos programado, y eso quiere decir, mire, Linibet dice que a ella le pasan todas, o sea, todos tenemos enfoques y sobrepensamientos totalmente diferentes. Miren, nos hemos hablado del amor,
del trabajo, de la salud, del pasado, del futuro, de las decisiones, de las culpas. Y por eso es tan importante identificar el de nosotros. No compararnos con otros, sino entendernos a nosotros para que si entiendo, puedo cambiar. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer un ejercicio donde vamos a identificar nuestro propio ciclo, porque volvemos. Todos tenemos diferentes, ¿no? Entonces acá el ejercicio del ciclo, pues venía hablando de cómo lo hacemos nosotros. Ahora vamos a hacer la regulación, ¿listo? Vamos a ver más ejercicios de cómo podemos regularnos, ¿listo? En cuanto al sobrepensamiento. Y aquí vamos a ver diferentes técnicas para bajar ese sobrepensamiento, más la rumiación. ¿Listo? Número 1. Esta es la técnica de aterrizaje del presente. Cuando tu mente se va al futuro o al pasado, necesitamos que regrese a nuestro cuerpo, al presente. Entonces, este de hecho es un ejercicio que se le da mucho a las personas con ansiedad, porque volvemos, los pensamientos se van, la gente disocia. Por ejemplo, del pasado, el pasado no podemos ir a una maquinita y cambiar el pasado. Y a veces da mucha ansiedad y mucho sobrepensamiento del ¿y por qué hice esto? ¿Y por qué no tomé esa decisión? O al futuro. Entonces necesitamos, ojo, para dejar de rumiar, estar en el presente. Y aquí entonces aprendemos que necesitamos que nuestro cuerpo, que nuestros sentidos estén acá en el presente. Por eso muchos ejercicios de ansiedad tienen que ver con 5 cosas que podemos ver, 4 cosas que podemos sentir, 3 de escuchar, incluso hay cosas para saborear, porque necesitamos que nuestros sentidos vengan. Por eso también en psicología se da mucho consejo de bañarse con agua fría o ponerse hielo y todo este tipo de cosas que bajan la ansiedad, porque lo que hacen es que le dicen al cuerpo, oiga, venga al presente, no deje que sus pensamientos se vayan. Número 2, respiración regulada. Esto no es un tipo de yoga ni nada de eso, sino que necesitamos entender que la respiración nos regula. Y casi que siempre yo menciono la respiración porque recuerden la imagen donde yo estaba hablando del sistema nervioso inflamado. Oigan, no hay nada que regule más rápido el sistema nervioso que la respiración. Es una técnica que es gratis, es una técnica que todos podemos aprender, pero es una técnica que se nos olvida o es una técnica que minimizamos. Entonces, la respiración, técnica más rápida para que nuestro sistema nervioso se regule. Inhalar 4, sostener 4, inhalar 6, o simplemente respirar de forma despacio y consciente. Esa es muy buena. También el tema de escribir. ¿Por qué menciona tanto la psicología de escribir? Porque nos ayuda a entendernos, a entender el presente, a entender qué estamos haciendo. Por ejemplo, no pienses todo en la cabeza, lo tenemos que escribir. Entonces, ¿qué estoy pensando? ¿Esto es real o suposición? ¿Qué sí puedo controlar y qué no puedo controlar? Cuando lo escribimos, lo entendemos mejor y nuestra mente entonces puede que esa amígdala que vimos que se activa, pues se regule, se vaya como volviendo a su estado normal cuando entendemos más algo. Lo que yo les decía, bueno, ¿y el futuro del trabajo? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Esto es real o suposición? Pues es una suposición porque yo no sé si me van a echar o no. ¿Lo puedo controlar o no? Pues no lo puedo controlar. Entonces, ya es también enseñarle al cuerpo, a la mente, que hay cosas que tenemos que soltar, que no cargar, sino depende de nosotros. Muchas de las cosas no dependen de nosotros. Una enfermedad a futuro, que si hay un temblor, no, que si hay una guerra, una tercera guerra mundial, que si los países, que si Colombia o otros países, o sea, no están en nuestras manos. Y acá, este me gusta mucho, el de limitar el pensamiento. Voy a pensar esto solo 10 minutos, no todo el día. Eso lo puedo hacer apenas lo pienso. Bueno, voy a pensar esto 10 minutos, con cronómetro y todo. O se me viene el pensamiento y digo, ay, voy a pensar en eso en la noche. Hay gente
que dice, voy a pensar en los sobrepensamiento a las 8. Y esto es una técnica que nos ayuda a como a posponer. Pospongo, pospongo, pospongo. Cuando le enseño al cerebro que puedo posponer, es mejor posponer que rumiar, porque la rumiación se puede volver muy grande. Posponer le dice al cerebro, no necesito estar piense y piense y piense en algo que si tiene mi solución, pues ¿para qué lo va a estar sobrepensando? Porque yo lo puedo hacer. Y si no tiene, pues peor, porque me cargo y me cargo y me cargo cosas que me pueden llegar a enfermar, porque eso lo entendimos hoy, ¿no? Y por último, el movimiento corporal, el cuerpo físico también necesita soltar la alerta. Yo les he dicho hoy que el pensamiento no solo afecta la parte del cerebro, sino que está todo el cuerpo. Por eso, camine, sacúdase, estírese, baile, ponga un YouTube. Mucha gente no puede ir al gimnasio, pero todos tenemos YouTube en nuestro celular, ponga una canción, zumba, lo que no importa cómo mueva el cuerpo, solo mueva el cuerpo. Cuando usted mueve el cuerpo, ¿qué le está diciendo al cuerpo? Que puede bajar y soltar ese modo alerta. Puede que llevemos años con un sistema nervioso súper inflamado. No importa, o sea, nunca es tarde para aprender a soltar las cosas. Además, lo que nos preocupó hace 10 años puede que sea algo súper diferente de lo que nos está preocupando hoy. Lo que nos preocupó hace un año puede que sea muy diferente a lo que nos está preocupando y puede que hoy lo que hoy nos preocupa en un año, 2 años, 3 años sea otra cosa totalmente diferente. Entonces, aprendamos a regularnos y aprendamos a soltar. Esta era toda la información, pero antes necesito saber con qué información se quedaron, qué aprendieron, con qué se quedan de este taller. ¿Quién quiere comentarnos con qué se quedan? Line. Pues me quedo con el pensamiento de que precisamente es normal y natural pensar, que no tiene nada de malo, que ya pasa a ser riesgoso para mí, para mi cuerpo, para mi cerebro, cuando ya empiezo a rumiar sobre un asunto, pero que inclusive rumiar también tiene un pare, y ahí nos enseñaste la técnica, que es, me gustó mucho el de moverse, porque es algo práctico cuando ya uno está dándole al mismo pensamiento, pero se da cuenta que ya es una ruminación porque no tiene solución, o entonces moverme en ese momento que estoy, estirar el cuerpo, entonces eso me va a ayudar a volver a sentirme tranquila. Muy bien, muchas gracias. Liliana Castellano. Bueno, yo aprendí que por más que le demos vueltas y vueltas y vueltas al asunto, pues no va a tener solución. Lo que tú dices, movernos, respirar, porque es algo que de pronto no tiene ya la solución y eso nos genera más ansiedad o más estrés. Entonces, soltar y dejar que las cosas pasen. Muchas gracias. Ángela Pasos. Hola, buenas tardes. Hola, mi Ángela. Bueno, yo aprendí muchas cosas. Una de tantas es que hay cosas en las que no, definitivamente no tenemos el control y no las podemos cambiar de golpe, pero hay otras que sí, como son los pensamientos rumiantes y son de mucha ayuda uno saber que puede pensar algo y así le venga a la cabeza, pero tratar de cambiar el chip y cambiarlo por otra cosa que sabe que no le va a hacer daño y que no va a estar ahí en todo el tiempo atormentándolo, porque es algo muy importante. Uno muchas veces, y me ha pasado, que por ejemplo tengo un problema de salud y yo pienso y pienso y pienso y el dolor se me vuelve más agudo porque está ahí todo el tiempo. Entonces el saber que lo puedo cambiar y buscar maneras de hacer cosas diferentes, yo sé que eso nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi Ángela. Sandra Ortiz. Bueno, me gusta mucho el ejercicio de cómo podemos bajar el sobrepensamiento porque ya me pasa que cuando identifico ese pensamiento, pues ya sé, esto es lo que me está generando cierta emoción y esa emoción me produce una reacción y me produce una conducta.
Entonces, identificar si es real, si puedo solucionarlo, eso me va a ayudar a sobrellevarlo. Y también me gusta mucho lo de escribir porque lo tengo comprobado, soy doña Cuadernos, me gusta mucho escribir los pensamientos, identificarlos y siento que sí. Eso me ayuda incluso a dejar de pensar en el momento y solucionar. Si tiene solución, pues buscarle la solución después y lo dejo por escrito. Muchas gracias. Omar y luego Rosy. Bueno, a mí se me quedó mucho el tema de la amígdala. Tú mencionaste que es algo natural, es algo que teníamos que nos protege en su momento, de acuerdo a las circunstancias. Pero también hay que saberla controlar en parte, pues para eso el taller. Ver que aunque ella nos puede ayudar, también nos puede perjudicar, entonces tenemos que tener presente pues que sí se puede controlar. También tengo presente, por ejemplo, lo que mencionaste de que uno puede enseñar al cerebro a que se puede evitar a veces pensar en esas cosas que no tienen solución. Es que no es algo malo, evitarlo a veces me pasa que yo pienso que es como algo negativo, como que no estoy afrontando, como que tengo que pensar en eso, pero si es algo que no tiene solución, veo que al contrario más bien nos puede hundir más. Entonces, aceptar que la amígdala está haciendo su trabajo, darle las gracias pues internamente a uno mismo, pero darle también su lugar y no dejar que nos sobrecargue más bien. Exactamente. Muchas gracias, Omar. Y mi Rosy. Bueno, pues a mí me impresionó, yo no sabía que la amígdala era tan pequeña como frijol. O sea, me pareció guau. Eso me gustó mucho del taller. Lo segundo es que cuando empiece a sobrepensar, tengo que evaluar, porque a mí sí me gusta buscar soluciones. Entonces, es dónde está realmente, o sea, ¿estoy pensando para solucionar o estoy pensando para engorilarme, por decirlo así? Y la técnica que más me gustó fue la de posponer. Voy a pensar en esto a tal hora. Entonces, como que es como, no es tu tiempo. Entonces, de esa manera, pues cuando sea el momento, yo creo que ya ni siquiera serán 10 minutos, porque pues ya como que ya no quiero usar mi tiempo en eso. Gracias, mi Rosy. Algo que dijo Rosy me hizo recordar que a veces tenemos pensamientos rumiativos automáticos que nuestro cerebro simplemente se acostumbró a pensar y cree que hace parte de la rutina, rumiar. Hoy aprendimos que no queremos rumiar, que si ya lo aprendimos, vamos a cancelar, vamos a buscar y que sea un pensamiento. Inicio, fin, solución y ya, cambio de pensamiento. Pensamiento sí, rumiación no. Los que puedan, pongan su cámara. Meet no me deja que salgan todos, pero por lo menos prendan sus cámaras para una fotico. A ver, los que alcancemos a salir. Prendan sus cámaras, porfa. Cámaras. Yo les digo cuando ya, porque faltan que prendan cámaras. Prendan más. Otros, bien, más. Otros 4 y ya, tomo la foto. Cámaras. No les dé pena. Estuvieron en un taller donde aprendieron un montón de cosas. Pero bueno, entonces voy a tomar la foto con los que estamos. Sonrían. Listo, chicos. Gracias a todos los que se conectaron. Intentaré hacerlo el otro taller el próximo mes. Lo estaba haciendo cada 2 meses, pero me están pidiendo varios talleres y para hablar de psicología hay un montón. De mañana al lunes les estaré subiendo la grabación de este videíto, de este taller, para que lo tengan ahí, lo puedan ver las veces que quieran. Y en un momento les envío las diapositivas para que las guarden, las descarguen y recuerden este taller y pónganse metas para que dejemos de rumiar. Cuídense mucho y espero que me sigan en el canal y en las redes sociales. Que estén muy bien, chicos. Chao. Gracias.